A reading from the Acts of the Apostles. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días Esteban decía a la plebe, a los ancianos y a los escribas, rebeldes, infieles de corazón y cerrados de oídos, siempre resisten al Espíritu Santo lo mismo que sus padres. ¿Hubo un profeta que sus padres no persiguieran? Ellos mataron a los que anunciaban la venida del justo, y ahora ustedes lo han traicionado y asesinado. Recibieron la ley por mediación de ángeles y no la han observado. Oyendo estas palabras se recomían por dentro y rechinaban los dientes de rabia. Esteban, lleno de Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios y dijo: Veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Dando un grito estentorio, se taparon los oídos y como un solo hombre se abalanzaron sobre él. Lo empujaron fuera de la ciudad y se pusieron a apedrearlo. Los testigos, dejando sus capas a los pies de un joven llamado Saulo, se pusieron también a apedrear a Esteban, que repetía esta invocación: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego, cayendo de rodillas, lanzó un grito: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y con estas palabras expiró. Saulo aprobaba la ejecución. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Señor, sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Tú que eres mi roca y mi baluarte, por tu nombre dirígeme y guíame. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Yo confío en el Señor. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tu misericordia sea mi gozo y mi alegría. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. En el asilo de tu presencia nos escondes de las conjuras humanas. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Aclamen al Señor tierra entera. Toquen en honor de su nombre. Canten himnos a su gloria. Digan a Dios que temibles son tus obras. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu.
Victor a pillar in the temple of my God. I will inscribe on him the name of my God. Alleluia, alleluia. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. The crowd said to En Jesus, aquel tiempo dijo a la gente a Jesús, ¿y qué signo vemos que haces tú para que creamos en ti? "What can you do?" ¿Cuál es tu Our obra? ancestors ate Nuestros manna in the padres desert, comieron el maná en el desierto, como está escrito. gave them bread Les from dio a comer pan del cielo. So Jesus said Jesús to them, les replicó, Amen, les amen, aseguro I say to you, que no fue it Moisés was not Moses quien les dio pan del who gave cielo, the bread from heaven. sino My Father gives que you es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. So they said to Jesus, Entonces le "Sir, dijeron, give us this Señor, danos bread." siempre de este pan. Jesus said to Jesús les them, "I am contestó, the bread of life. yo soy el pan de vida. Whoever comes to me El que viene a mí never hunger, no pasará and hambre, whoever believes y el que in me cree will en mí never thirst." nunca pasará sed. Verbum Domini. First, I would mention Primeramente mencionaría que hoy, en la lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, acerca del martirio de San Esteban, es apropiado para esta fiesta de San Fidel. San Fidel había dado su vida, había pasado su vida como abogado. Trató de practicar la ley, sin embargo vio que los tribunales eran tan corruptos que decidió tomar una posición en la iglesia. Esto en sí es algo significativo, mucho. Nació a finales del siglo XVI y se convirtió en un abogado en el 1590 o por ahí. Una de las cosas que su decisión mostraba es la vasta diferencia entre el tono de las cosas en Alemania, de donde él era de Prusia, y de los 80 años anteriores, 80 años antes de su nacimiento. Alemania, a ella se le conocía por mucha corrupción en la iglesia, y que había corrupción verbal al tratar de buscar dinero, sobre todo para ese momento, cuando él ya es un adulto. El Concilio de Trento había comenzado a hacer un gran impacto en llevar reformas a la iglesia. Así que él podía ver que a pesar de que la sociedad secular era corrupta, la iglesia, sin embargo, era un lugar en que él podía vivir con integridad. Entonces se convirtió en alguien cautivo, por así decirlo, porque a lo largo de la historia de la iglesia habían habido diferentes periodos en que había habido momentos de corrupción. En el siglo X sucedió lo peor, pero el siglo XV y comienzos del XVI iban detrás. Y no importa lo mala que era la corrupción, una de las cuestiones que el Señor hace en estas situaciones es constantemente elevar a santos para llevar reformas, así como llevar nuevas órdenes
de la religiosidad que ayudarían a promover las reformas, y eso es exactamente lo que sucedió después del Concilio de Trento. Los capuchinos eran uno de esos reformistas que comenzaron en el 1530. San Fidel se unió a ellos y se convirtió él en uno de los guardianes que es superior de un número de causas. Él fue enviado a la larga a Suiza. En Suiza todavía había un problema en que el clero no había sido educada bien. Una de las reformas del Concilio de Trento era un invento nuevo que se llamaba el seminario. Sin embargo, los seminarios no estaban en todas partes aún. Los seminarios tenían por intención entrenar a los sacerdotes en teología, así como en vida religiosa, para no convertirse, no, una buena formación, no, en la vida espiritual. No tenían un seminario, sin embargo, todavía en Suiza. Por lo tanto, a consecuencia que de los sacerdotes no estaban bien formados en materia de teología y no podían responder a los calvinistas que estaban viniendo de Génova, o Ginebra, mejor dicho, y porque no tenían el fervor para ir y a aprender cómo responder a aquellos temas. Muchas personas en el distrito de Les Sommes, San Fidel era uno de ellos y fue enviado allí. En los años en que él trabajó, comenzó a tener un efecto enorme allí. Muchos líderes en la zona se convirtieron en católicos de nuevo y otros lo siguieron a ellos y dieron buenos motivos, muy parecido a lo que le sucedió a San Esteban. Por su habilidad se le conocía de dar buenas razones para seguir a Jesús y su iglesia una y otra vez. Esteban hacía sus argumentos y lo que vemos hoy día es que después de que fue arrestado, el capítulo mayor en los Hechos de los Apóstoles es el capítulo 7, en que San Esteban da sus argumentos para ser cristiano. Este argumento, como podrán ver en la lectura del día de hoy, les molesta hasta el centro de su ser. Ellos no respondieron mediante el arrepentimiento, sino mediante el tratar de acabar con Esteban y la iglesia. Después de su muerte, una persecución de la totalidad de la iglesia comenzó en Jerusalén. Y todo eso lo que se prestó para hacer era diseminar la fe más, porque los discípulos fuera de Jerusalén comenzaron a evangelizar en otros lados. San Fidel también experimentó, primeramente, muchas conversiones, y luego un día cuando él estaba hablando en una iglesia católica, una multitud se formó afuera y mató a los guardias que estaban defendiendo a la iglesia del ataque porque tenían miedo de ellos. Y tan pronto como salió de la iglesia, lo mataron. Él se convirtió en uno de los grandes mártires de ese periodo, que eventualmente hemos llegado a conocer como el periodo de las guerras cristianas religiosas. En el siglo XVII, cuando él murió, se convirtió en el siglo en que la guerra de 30 años la hubo entre católicos y protestantes, mayormente usando esto con motivos políticos, cuando ven que una de las cosas rarezas de esa guerra es el cardenal Rizier de París, que financió a los protestantes para atacar a los católicos de Alemania y Polonia. No, así que no todo fue acerca de la doctrina, no. También fue acerca de políticos utilizando la religión para promover su propia lucha
de clases entre Francia y Alemania, pero se convirtió en una gran guerra religiosa. Una de las cuestiones que nosotros tenemos que aprender es que en vista de las tentaciones para utilizar la política para librar una guerra religiosa que sucedió en el siglo XVII, no tan solo en el continente, sino que más tarde incluso entre protestantes y protestantes, entre puritanos y anglicanos en Inglaterra, también en el siglo XVII. Esa tentación nunca debía formar parte de nuestra vida. Utilizaban esto para tratar, como se dice, de promover la fe, no mediante el gobierno, sino más bien mediante, primeramente, el seguir a San Fidel y su ejemplo de crecer en la fe y en la vida espiritual. Él mismo vivió una vida en que constantemente trató de hacer lo que le pedía a Dios. Eso es una de las conversiones verdaderas que cada uno de nosotros tiene que pasar por ella. En cierta etapa de nuestras oraciones, sobre todo como niños, nuestra oración por lo general es decir: Dios, ¿qué vas a hacer por mí? Ya he pasado esta prueba y tengo que hacer o conseguir lo otro. Tómame esta enfermedad, cuídame de esto. Y tenemos la tendencia a decirle a Dios lo que queremos. Hay un punto de conversión en que no es que le digamos a Dios lo que Él debe hacer para nosotros, sino que le pedimos a Dios que deberíamos estar haciendo por Él, para Él. Y el enfoque es el tratar de hacer la voluntad de Dios. Y en el siglo XVI, otro santo dijo, San Ignacio de Loyola, el tratar de buscar la mayor gloria de Dios en todo lo que hacemos. Y eso nos conduce a una variedad de aventuras, como lo hizo para San Fidel, apartándose de su país para ir a predicar en Suiza, para poder volver a la gente que estaban abandonando la iglesia y regresarlos a la fe. Eso se convierte en la segunda parte de nuestra conversión. No solo tratamos de hacer lo que quiere Dios de nosotros, sino que además hacemos lo que hizo San Fidel. Aprendemos la fe bien. Aprendemos cómo ponerlo para que funcione, para que no sencillamente vivamos nuestro catolicismo reconociendo la verdad cuando la vemos, sino más bien que también aprendemos cómo poner la fe a trabajar. Y nosotros tenemos que hacer eso en nuestra propia sociedad. Hay una tendencia que se está desarrollando en la sociedad norteamericana en que muy pocas personas, que yo vi hace poco en una encuesta, que es el menos del 5% de los norteamericanos que se llaman a sí mismos ateos. No es mucho de porcentaje, pero es un estudio que acaba de salir esta semana. Sin embargo, una de las cuestiones que sí vemos es que como pueblos que lucen la fe en la mayor parte de nuestras instituciones, no solo el gobierno, la iglesia y la familia, también vemos a muchas personas que hacen la designación de la iglesia para nosotros y que hacemos esta espiritualidad y esta religión de acuerdo, la hacemos de nuestros propios deseos, en lugar de confiar en ninguna autoridad. Quieren hacer algo que piensan que es algo relevante para ellos y culmina en algunas de las decisiones morales más importantes que ellos tienen por intención. Esto es algo mucho más común en nuestra sociedad, y a pesar de que San Fidel y San Esteban respondieron a los temas
de su día, nosotros mismos tenemos que entender por qué la gente está haciendo la religión por diseño, por así llamarla, y ideando su propia forma, y así aprender a decirles a ellos que el tema no es que uno siga su propia forma de religión, sino que sencillamente que al igual en el tipo de conversión que todos tenemos que hacer, de decirle a Dios lo que queremos de Él y aprender a buscar lo que nosotros hemos de hacer por Dios y para hacer su obra, también tenemos que aprender cómo explicar que Dios se ha revelado con nosotros y nos ha dicho cómo debe funcionar la religión, que Jesús nos revela a nosotros en el Evangelio de hoy, que Él es el pan de vida, que Él quiere dar ese pan al mundo para que el mundo pueda tener vida eterna. Y que es el presentar el Evangelio de Cristo en los argumentos de las enseñanzas de Jesús es una buena parte de nuestra tarea, de manera que podamos explicar a la gente no tan solo lo que creemos, sino que es algo que Dios nos ha revelado y lo que es junto al mundo, frente al mundo, que es algo que Dios nos ha revelado y hemos de pasar lo que Dios nos ha llamado a hacer moralmente, así como teológicamente, en espíritu. Y ver que este es nuestro llamado para evangelizar a nuestra sociedad como lo hizo San Fidel en su tiempo.